Seguimos revisando las mejores partidas que nos dejaron los torneos de titulado del día martes y nuevamente tenemos por acá al joven maestro FIDE de Rusia Iván Yeletsky, quien como ya le comenté en un video anterior tomó por asalto este torneo ubicándose en el segundo lugar con unos impresionantes 10 puntos de 11 posibles, producto de 10 victorias y tan solo una derrota contra el jugador que fue el que quedó campeón. ¿Quién sería? Lo veremos en un video más adelante. De momento vamos a ver a otra víctima de Yeletsky, en este caso el gran maestro norteamericano Hans Niemann, quien recibió una verdadera lección, sobre todo de finales de torre, por parte de este joven maestro FIDE. Así que, por supuesto, quédense hasta el final y disfruten de esta partida, que además de ser fascinante, también es muy instructiva. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro norteamericano Hans Niemann iniciaba con la jugada caballo C3. Ojo, una jugada no muy habitual entre jugadores, o bueno, mejor dicho, entre grandes maestros, ¿no? Básicamente queriendo sorprender a su rival. Yeletsky decide jugar D5 bastante más normal, tomando el centro, D4 por parte de Niemann, caballo F6 y alfil F4. Bueno, básicamente parece que las blancas quieren transponer a un sistema Londres variante Jobava, que últimamente se está volviendo muy popular. Las negras deciden jugar E6 y ahora Niemann se lanza con todo. Caballo B5, obviamente quiere capturar el peón de C7 y aunque parece que es una jugada muy fuerte, en realidad es fácil de defender. Aquí Yeletsky juega caballo A6 defendiendo sencillamente el peón, desarrollando una pieza. Y ahora, aunque el caballo en teoría no se debe desarrollar por los bordes del tablero, pues fíjense que bueno, en cualquier momento Niemann también va a tener que retroceder su caballo y perder un tiempo. E3 por parte de Hans Niemann, alfil E7 de su rival, caballo F3, enroque y ahora H4. Cuidado porque el norteamericano seguía con intenciones de lanzarse al cuello de su rival rápidamente. Y es que, bueno, aquí la más sólida es alfil E2, ¿no? Sencillamente desarrollando pieza sin necesidad de debilitarse. Tras C6 vendría caballo C3, alfil D7 y caballo E5, ¿no? Plan típico muy normal del sistema Londres. Ahora, tras H4, alfil D7 por parte de las negras, que bueno, siguen desarrollando piezas. H5 de Niemann, que igual sigue lanzándose al ataque. H6 de las negras para detener el peón. Caballo E5 y C6. Era posible ya en este momento C5, ¿no? Interesante. Tras C3 viene C por D4, E por D4 y caballo B8 para, bueno, buscar otra salida para ese caballo. Sin embargo, parece que, bueno, a Yeletsky no le gusta mucho ese caballo en B5, decide espantarlo previamente y tras caballo C3, entonces ahora sí C5. También me parece una buena idea. Caballo por D7 de Niemann, caballo por D7 de Yeletsky, A3, caballo a B8 y ahora D por C5. Error aquí del norteamericano. En el espíritu de la posición, quizá era mejor seguir intentando atacar con dama G4. Fíjense que tras rey H8 para quitarse el rayo X, viene enroque largo y esto es un lío, ¿no? Enroques opuestos. Obviamente aquí se puede abrir una columna con peón por peón, pero tras peón por el rey puede ir a B1, el alfil sale por D3, la dama se puede retirar y bueno, G4, G5 y atacar. En cambio, tras D por C5, Yeletsky juega caballo por C5, alfil E2 por parte de Niemann, caballo C6, enroque y ahora alfil F6. Las negras han conseguido una posición sumamente sólida. Fíjense que el alfil defiende perfectamente al enroque y bueno, los caballos se preparan para ubicarse en buenas casillas. Dama de 2 por parte de Niemann, otra imprecisión del norteamericano. Era mejor torre B1 para, bueno, quitarse allí del rayo X sobre B2. En caso de alfil por C3 viene B por C3. Y bueno, aunque las blancas tienen los peones doblados, peor estructura, bueno, siguen teniendo la pareja de alfiles, ¿no? Lo que puede ser una buena compensación. En cambio, tras dama de 2 para evitar pues dañar la estructura de peones, torre C8 por parte de Yeletsky, torre F1 de Niemann y ahora dama B6, una imprecisión aquí del ruso. Era mejor caballo A5 para buscar la casilla C4 y también temas con caballo B3. Fíjense que aquí los famosos calzoncillos no funcionan, son un error porque tras caballo CB3 todas las piezas le quedan atacadas al blanco. Sin embargo, tras la jugada dama B6, torre a B1 por parte de Niemann defendiendo el peón, torre F de 8 de Yeletsky, B4, alfil por C3, dama por C3 y caballo E4. El caballo llega a una buena casilla, como le dije, no estaba buscando una posición buena.
Dama B2 por parte del maestro Fide, del gran maestro norteamericano. Caballo E7 por parte de Yeletsky. Alfil E5, F6, alfil D4 y dama C7. Posición que según la máquina está bastante igualada, ¿no? Fíjense que las negras están atacando fuertemente por la columna C. Y ahora Niemann decide jugar alfil G4 para molestar el peón de E6. Aquí lo mejor era torre BC1 defendiendo el peón y buscando liberarse en algún momento con C4. Tras alfil G4, Yeletsky no hace el mejor movimiento y es que juega F5, perdón, rey F7 cuando lo mejor era F5 atacando el alfil, ganando un tiempo. Obviamente, pues las blancas aquí, las negras piensan en hacer este movimiento porque les va a debilitar quizá la gran diagonal negra. Pero el tema es que tras alfil E2 viene caballo C3 y bueno, ahora se amenazan las dos torres y posiblemente las blancas van a tener que jugar alfil por C3 y tras dama por C3 la posición de las negras es muy dominante. Fíjense que ya no hay peligro en la gran diagonal negra. En cambio, tras rey F7, pues el rey de una u otra forma tiene que salir, lo que siempre es arriesgado. Y bueno, Niemann juega B5, imprecisión. De nuevo, torre BC1 era mejor defendiendo. Tras caballo C3 viene torre D3 y bueno, de momento no hay por qué cambiar el alfil por el caballo. El problema de B5 es que las negras jugaron dama por C2 ganándose el peón y ahora Niemann jugó alfil por A7 intentando recuperar, lo que es un error y bastante grave. Lo correcto ya era jugar dama por y tras torre por torre DC1 intentando continuar pero con el peón de menos. Tras alfil por A7, Yeletsky juega dama por B2 y omite una fuerte continuación que era caballo por F2. El caballo está bien defendido por la dama y bueno, en caso de dama por dama viene torre por y la torre continúa defendiendo al caballo que a su vez está atacando el alfil de G4. Así que una posición fantástica para las piezas negras y bueno, el caballo en cualquier caso puede salir por la casilla E4. En caso, por ejemplo, de alfil F3, entonces viene caballo por D1 y como mínimo las negras ganan calidad. Pero tras la jugada dama por B2, torre por B2, torre A8, alfil B6 y torre DC8. Si bien aquí las negras quizás tienen cierta ventaja debido al dominio de las columnas, pues tampoco la posición es nada fácil. Niemann juega torre A1, torre C4 por parte de Yeletsky, que se activa muy bien, alfil E2, torre CA4, torre B3 defendiendo el peón, caballo C8 atacando el alfil, alfil D4, caballo CD6, F3, caballo D2, torre C3 y caballo 2C4. Las negras me parece que han maniobrado muy bien en esta posición, ¿no? Continúan allí, digamos que inutilizando los alfiles de Niemann, aunque la posición está más o menos abierta, los alfiles no tienen demasiadas casillas. Y ahora, bueno, Niemann decide jugar B6, jugada que debilita un poco el peón que va a poder ser atacado más fácil. Lo correcto era alfil C5 e intentar mantener la posición defendiendo al peón de A3. Tras B6, aquí Yeletsky juega caballo B5 atacando a la torre y el alfil, torre CC1, caballo por D4, E por D4 y torre 8 D6. Hasta aquí, bueno, las negras habían jugado muy bien, ¿no? Y es que se nota que el caballo es superior al alfil. Claro, el alfil en cualquier momento se puede entregar allí, pero la posición de las negras sería muy buena. Sin embargo, torre 8 a 6 no es la mejor jugada, era mejor torre C8 defendiendo al caballo. En caso de rey F2, viene torre C6 y las negras van en búsqueda del peón de B6 que está muy débil. Ahora, la idea de atacarlo directamente también parece lógica, pero Niemann jugó torre a B1 y ahora está especulando con que, bueno, si las negras capturan, también se capturaría el caballo o entraría la torre en séptima. Las negras juegan rey E7 y ahora rey F2. Imprecisión, era mejor torre B3. Tras torre por A3, cuidado porque vendría torre por y ahora alfil por C4 con un final favorable a las blancas. En caso de caballo por A3, ojo que vendría torre C7 y esto sí es muy favorable a las blancas, ¿no? Ventaja decisiva tras torre por peón. Y bueno, alfil por torre también, por supuesto. Pero tras la jugada rey F2, rey D6 por parte de Yeletsky y torre B4 de Niemann. Un error aquí del norteamericano que quizá calcula mal el final. Lo correcto era jugar F4 e intentar continuar jugando esta posición. Tras torre A8, por ejemplo, para venir a C8, viene alfil por, torre por C4 y entrar en este final de torres que todavía no está tan claro. Ahora, tras torre B4, torre por B4 por parte del ruso, A por B4 y torre por B6. Y bueno, el final aquí es quizá completamente ganador para las negras. Eso sí, nos va a demostrar el ruso cómo es que se debe jugar. Niemann juega alfil por C4 y bueno, Yeletsky juega torre C6. Una jugada fantástica aprovechando la clavada del alfil.
Fíjense lo importante que es tener el rey en una casilla de color distinto, ¿no? El alfil no se puede retirar dando jaques. También era posible D por C4 y en caso de torre por torre C6 nos deja un final completamente ganador para las negras. Y es que fíjense que ahora es obligada la jugada torre por torre prácticamente, ¿no? Porque si torre C5, que parece interesante, se puede jugar torre por C5 o B6. En cualquier caso, el final está ganado para las negras por la mejor situación del rey. Ahora, tras la jugada rey torre C6, rey E3 por parte de Niemann, torre por C4 de Yeletsky y torre B1. De nuevo, si torre por torre tras peón por, el final está ganadísimo para las piezas negras, porque el peón puede venir a defender y queda este pasado. Tras la jugada torre B1, E5 por parte de las negras, D por E5, F por E5 y rey D3. Sencillamente estamos en un final de torres con peón de ventaja para las negras. Hay algunos finales de torres que aunque bueno, uno de los bandos tenga un peón de ventaja, siguen siendo tablas. Pero este no es el caso. Los dos peones están muy activos. El rey, la torre crea muchas amenazas. Y bueno, las blancas están perdidas, ¿no? Torre D4 por parte de Yeletsky, rey E3 de Niemann, B5, buena jugada para frenar al peón. Torre B2, torre C4, torre B1, rey E6, G4, torre C3, rey E2 y rey F6. Fíjense que aquí, bueno, de momento las negras no encuentran el mejor plan, ¿no? Lo más básico es avanzar el peón. Tras, por ejemplo, torre B2 para mantener la posición, el rey entra por D5, más fácil para entrar. Pero tras rey F6, torre A1 de Niemann, rey G5, bueno, aquí esta jugada sí es un error, ¿no? Lo correcto era D4, de nuevo, buscando entrar por el centro. El problema de rey G5 es que, bueno, Niemann juega torre A7 y comienza a obtener contrajuego. Rey F4 de Yeletsky, torre F7 de Niemann, rey G3, torre por G7. Un error, comerse este peón es una imprecisión. Había que jugar torre F5, ya que son preferibles los peones centrales que el peón de G7. El tema es que, bueno, ahora es difícil defender los peones, ¿no? Por ejemplo, tras torre C5 viene torre por B4 y torre por D5. Y este final debería estar igualado, ya que, bueno, simplemente las blancas recuperaron el peón. En cambio, tras torre por G7, torre por F3 por parte de Yeletsky, que se queda con los dos peones libres. G5 de Hans Niemann, que quiere crear su propio peón pasado. Torre F2, rey E3, D4, rey E4, torre 2, rey D3, torre 3, rey D2 y H por G5. Y bueno, las negras han llegado a la posición ideal en donde la torre se complementa con los dos peones. Fíjense que los peones la defienden, ellas lo defienden. Y bueno, el peón H no hace gran diferencia. H6 por parte de Niemann, rey F4 de Yeletsky, H7 y torre H3. La torre llega justo a tiempo para evitar la coronación. La blanca juegan torre B7 intentando amenazar algo, aunque este peón está defendido. Rey E4 por parte de Yeletsky y bueno, Niemann juega torre G7, ¿no? Sencillamente no se puede comer el peón porque tras torre por H7 todo está perdido. Ahora, tras torre G7, rey D5 por parte de Yeletsky, rey E2 de Hans Niemann y E4. Comienzan a avanzar los peones que son imparables. Rey F2, E3, rey G2, torre H6, torre por G5 jaque, rey C4 y torre G7. Niemann se las arregla allí para recuperar un peón, pero bueno, un peón que carece de importancia, ¿no? Estos son los verdaderamente fuertes. D3 por parte de Yeletsky, rey F3 de Niemann, E2. Y ahora, tras torre E7 y torre por H7, Niemann decide abandonar porque está totalmente perdido. Se ha caído el último peón que era, bueno, básicamente su última esperanza de obtener algo en la partida. Y es que, bueno, tras torre por H7 vendría peón dama y esto está completamente perdido, ¿no? Es dama contra torre y además próximamente dos peones de ventaja. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Definitivamente este jovencito Iván Yeletsky dando la sorpresa en este torneo de titulados, ¿no? Como ya vieron en el video anterior, derrotó a Hikaru Nakamura, eso sí, con mucha suerte, ¿no? Ya lo verán en la partida, si no la han visto vayan a verla porque está muy interesante. Y aquí ganándole un final de torres a Niemann en donde quizá el norteamericano tuvo las oportunidades de empatar, pero es muy difícil con poco tiempo, así que ¿qué les pareció a ustedes la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas maravillosas partidas del ajedrez online. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.